Hola, buenos días. Vamos a ver hoy esta duda que sale de vez en cuando en el foro cuando alguno de vosotros os encontráis en esta situación. ¿Hay que vender o es recomendable vender las acciones de una empresa si en poco tiempo se multiplican por 3 o 4 veces, por ejemplo? Pues en principio podría parecer que es buena idea, o puede parecer que es buena idea, vender esas acciones que se han multiplicado por 3 o 4 veces en poco tiempo para con ese dinero comprar otras que estén más infravaloradas en ese momento. Bueno, en este vídeo recordad que estamos hablando de la estrategia a largo plazo porque en el medio plazo es distinto, claro. Y para verlo mejor vamos a verlo con un caso concreto que está sucediendo en este momento, que es el de Royal Mail. Muchos de vosotros comprasteis Royal Mail, que son los correos británicos, a 1,5 libras o 2 libras más o menos en esa zona, y en menos de un año ha llegado a las 6 libras, con lo cual lo habéis multiplicado por 3 o 4 veces aproximadamente. Y me estáis preguntando si en un caso así es mejor vender saltándose un poco la regla de no vender nunca, para coger ese dinero e invertirlo en otra empresa que en este tiempo pues se haya mantenido más abajo, o sea, que no haya tenido el subidón que ha tenido Royal Mail. Pensad que a veces compramos empresas que están, nos parece que están a un precio correcto o bueno, y otras veces compramos empresas que nos parece que están especialmente baratas y que tienen un potencial de subida superior a la media. Pues Royal Mail, cuando la comprasteis a 1,5, a 1,5 libras o 2 libras, sería uno de estos últimos casos en los que pensabais al comprarla, que tenía un potencial de subida superior a la media, por todo lo que hemos ido comentando en su hilo del foro. En estos casos, lógicamente, compramos pensando que la empresa está muy infravalorada y que esa infravaloración se va a corregir. Pero lo que ya es muy difícil estimar es si ese proceso va a ser más lento o más rápido. A veces tarda relativamente poco tiempo y otras veces pues tarda más tiempo. Si en este caso de Royal Mail la corrección de esta infravaloración, en lugar de hacerse en menos de un año, se hubiese hecho a lo largo de varios años, pues los que ahora estáis dudando si venderla o mantenerla, pues creo que tendréis claro que la querríais mantener. ¿Qué es lo que cambia entonces en nuestra forma de pensar cuando una subida de estas se produce tan rápidamente? Pues yo creo que lo que realmente cambia es nuestra forma de ver la situación. Porque empezamos a pensar que si vendemos Royal Mail ahora y metemos en ese dinero en otra empresa que en este momento esté tan infravalorada como estaba Royal Mail a 1,5 libras o 2, pues entonces si nos vuelve a pasar lo mismo, pues en menos de 2 años la inversión original en Royal Mail la habremos multiplicado por 10 o 15 veces. Y claro, pues lógicamente conseguir eso estaría muy bien. Pero lo mismo que vemos que multiplicar el dinero por 10 o 15 veces en menos de 2 años estaría muy bien, tenemos que ver que eso es muy difícil. Y es que si pudiésemos hacer algo así de forma relativamente habitual, pues en poco tiempo seríamos millonarios, pero eso no lo consigue casi nadie. Vamos a ver otra forma para entender bien estas situaciones. Suponed que no tenéis acciones de Royal Mail y que Royal Mail en este tiempo, este año pasado, en lugar de haber subido de 1,5 libras a 6, pues ya está moviendo más o menos por las 6 libras. Entonces, en esa situación, ¿veis a Royal Mail tan cara como para comprar opciones put? En 6 libras, el PER es de unas 10 veces y la rentabilidad por dividendo es más o menos del 3,3%, calculada ya con el dividendo de 0,20 libras que va a pagar este año y que es el doble que el año anterior. Yo creo que la respuesta es que no compraríais esas puts sobre Royal Mail porque no la veis cara como para que tenga un desplome, ¿verdad? Además, Royal Mail realmente es que está solo iniciando el desarrollo de su plan estratégico, que os comento con detalle en su hilo del foro, y lo esperable es que en los próximos años consiga aumentar bastante sus beneficios y sus dividendos. Y si estos planes salen bien, pues es razonable pensar que pueda llegar a las 10 libras en los próximos años, como os comento en el foro. Así que en general no os recomiendo vender las acciones de una empresa en un caso como este, que en poco tiempo se haya multiplicado por 3 o 4 veces, pero sí que hay algunos casos en los que tiene sentido vender y los vamos a ver. Por ejemplo, imaginad que uno de vosotros invirtió como el 2,5% o el 3% de su patrimonio en Royal Mail cuando estaba a 1,5 libras o 2 libras. Así que con esta subida os encontráis que Royal Mail pesa en vuestra cartera, en el del inversor de nuestro ejemplo, pesa ya un 10%, que es un porcentaje pues bastante alto. E incluso suponer que esos planes que os acabo de comentar les salen bien y llega a las 10 libras, con lo cual en relativamente poco tiempo pues Royal Mail podría ser el 15% más o menos de vuestra cartera. Pues en un caso así sí que creo que tiene sentido ir haciendo ventas parciales de Royal Mail, preferiblemente cuando la veáis que tiene un tirón al alza y la veis que esté cara, para ir reduciendo el peso de Royal Mail en vuestra cartera. Pero estas ventas parciales de Royal Mail yo tampoco las haría con prisa, sino poco a poco y con tranquilidad, y cuando veáis o penséis que Royal Mail está en un momento dado sobrevalorada, y que si sacáis algo de dinero de Royal Mail lo podéis invertir en otras empresas que en ese momento las veáis infravaloradas. Por ejemplo, si en un momento dado veis que Royal Mail está cara y Merlin o Danone están baratas, pues vendéis un poco de Royal Mail y compráis un poco de Merlin o de Danone. Un detalle importante a tener en cuenta en estas ventas parciales es que, claro, al vender vais a tener que pagar impuestos, que es una de las razones por las que es mejor no vender.
Y entonces, pues si se puede, pues hay que procurar que esas ventas se hagan en algún momento en las que las puedes compensar con una buena pérdida de operaciones de medio plazo, por ejemplo. Y ya para terminar os cuento un par de anécdotas que vienen al caso. Si recordáis en el vídeo de la junta en el vídeo que hice sobre la junta de Red Eléctrica en 2019, pues os conté el caso de uno de los conocidos amiguetes de las juntas que me contó que él tenía acciones de Abertis compradas a 0,80 euros. Así que Abertis ya le pagaba de dividendo cada año lo que le costaron las acciones a él en su día. Porque el dividendo último de Abertis en ese momento eran 0,80 euros, que era justo lo que a él le costaron las acciones. Y en la junta de ACS de ese mismo año, que también hice vídeo, y os dejo los dos vídeos por aquí, pues ese mismo accionista me contó que en ACS estaba a punto de pasarle lo mismo, que tenía las acciones de ACS compradas a un precio que ya estaba a punto de ser ese precio de compra original suyo, igual que el dividendo anual de ACS. Bueno, pues os dejo estos dos vídeos por aquí, como os he dicho, y yo creo que dentro de unos años seréis vosotros los que contaréis algo parecido con las acciones de Royal Mail. No os va a pasar en 2 o 3 años, claro, pero sí, dentro de un tiempo, pues creo que podéis contar esto, que Royal Mail os da un dividendo que es igual a lo que os costaron las acciones de Royal Mail en su día, esa libra y media más o menos, sí. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.